Ya, muy bien. Entonces, luego del gobierno de Velasco Alvarado, pues ahora va a llegar a gobernar un personaje que va a derrocar a Juan Velasco Alvarado. Este personaje, ¿quién va a ser? Francisco Morales Bermúdez. ¿Qué pasó con Velasco Alvarado? Le van a decir, ¿no? Velasco, las reformas que tú estás haciendo son reformas muy radicales para el Perú. El Perú sí tiene que cambiar, pero en poco tiempo. Y él va a decir, no, el Perú tiene que cambiar de forma radical. Entonces el gobierno de Velasco se volvió muy personalista. Ya para esto venía la crisis económica, la crisis del petróleo. Y eso va a hacer que Velasco Alvarado caiga en su gobierno. Y su propio ministro de Economía lo va a derrocar en la ciudad de Tacna, ¿no? Mediante el llamado pronunciamiento de Tacna. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Francisco Morales Bermúdez. Entonces el día de hoy vamos a ver la última etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy, no? ¿Cómo fue el gobierno de Morales Bermúdez? En el aspecto político, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto interno y el fin de su gobierno. La pregunta es, ¿y quién fue Francisco Morales Bermúdez? Bueno, Francisco Morales Bermúdez va a ser hijo y nieto de generales. Él se va a graduar como espada de honor, o sea, primer puesto de su promoción. Va a aprovechar la crisis de Velasco Alvarado y va a llegar al poder en la ciudad de Tacna, derrocando al presidente Velasco Alvarado. Y así llega al poder Francisco Morales Bermúdez. Ahora, todos preguntaban, Morales, ¿tú vas a continuar las obras de Velasco Alvarado? No, dijo él, ¿sí o no? Eso dijimos. Yo voy a hacer todo lo contrario. La reforma de Velasco fueron reformas muy radicales para el Perú. Yo voy a hacer todo lo contrario. Pero tú no representas, Morales, la segunda fase del gobierno revolucionario. Sí, va a decir él. Pero yo voy a hacer todo lo contrario al gobierno de Velasco. Las obras de Velasco fueron muy radicales para el Perú. Claro. Y es que había una gran crisis en ese momento económica. Va a haber división entre los altos mandos militares. Pues, ¿qué va a hacer Morales Bermúdez? Crear una constitución, promulgar una constitución. Pero para promulgar una constitución tenía que convocar una asamblea. La Asamblea Constituyente de 1978. Había tremenda crisis en el Perú, grandes movilizaciones populares, pero rápidamente va a buscar convocar elecciones para que las gane un personaje. En 1980, ¿no?
¿Cómo se va a llamar este personaje? Fernando Belaúnde Terry. Muy bien. Ahora, ¿y cómo se llamó el gobierno de Morales Bermúdez? El Plan Tupac Amaru. Ay. A ver, chicos, a ver. Cruzado, para que comas tranquilo, te voy a mandar a la sala de espera, ¿ya, Cruzado? Para que comas tranquilito, ¿ya? Ya, chao. ¿Cómo se va a llamar el plan de gobierno de Morales Bermúdez? El Plan Tupac Amaru. Claro. ¿Y cómo se llamó el plan de gobierno de Velasco Alvarado? El Plan Inca. Ahora, el Plan Tupac Amaru va a hacer eco a los grandes reclamos que había en el Perú. Reclamo de alimentos y bienes de consumo. Claro. Ahora, lo que quería Morales Bermúdez era mantener la misma economía que había antes. Por eso va a elegir a un personaje, a un ex ministro de Economía que lo va a apoyar. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Javier Silva Ruete. Entonces el plan Tupac Amaru tenía un objetivo: desactivar la reforma de Velasco Alvarado, hacer todo lo contrario. Y es más, hasta recordemos que Morales va a modificar la ley de estabilidad laboral. Claro, va a modificar la ley de estabilidad laboral. Porque para Velasco Alvarado, ¿quién era primero? La clase trabajadora. Pero para Morales no. Va a modificar esa ley de estabilidad laboral, afectando a los grandes, a los trabajadores. Por eso todos se van a sorprender. Entonces, el plan Tupac Amaru tenía esa idea: desactivar la reforma de Velasco Alvarado. Claro. Ahora, había tremenda crisis en el Perú, que Morales Bermúdez va a aumentar el precio de los productos. ¿Cómo se llama eso? El paquetazo. Los llamados paquetazos económicos. La gasolina subía, como les dije, cada 6 horas. Era un total caos en el Perú. Se devaluaba la moneda. Se congelaban los sueldos. O sea, una gran crisis que había en el Perú durante el gobierno de Morales Bermúdez. Ahora, se devaluaba, como le dije, la moneda. Había un alza del costo de vida. Había huelgas generales UTE y la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú. O sea, fue un gran caos en el Perú prácticamente. Fue un tremendo caos en el Perú. La gasolina, como le digo, subía cada 6 horas. Morales va a modificar la ley de estabilidad laboral, en donde se podía votar a un trabajador y no se le daba ningún beneficio. Eso lo va a establecer Morales Bermúdez. Va a alterar la ley de estabilidad laboral, donde se podía votar a un trabajador y no recibía ningún beneficio. Pues todos se preguntaban: oye, Morales, ¿tú no vas a representar la segunda fase del gobierno revolucionario? ¿No representa la segunda fase del gobierno revolucionario? ¿Tú no representas la segunda fase del gobierno revolucionario? Tú tenías que seguir lo que hacía Velasco
Y él dijo, no, como le digo, no. Yo voy a hacer todo lo contrario. Va a salir, dijimos, en los periódicos, ¿no? Se viene la amenaza de Chile. Chile nos invade. Pero ¿era verdad que Chile nos quería invadir? No, no era cierto. Era un psicosocial. Era un psicosocial para que la gente estuviera distraída. Entonces Morales Bermúdez rápidamente va a buscar convocar elecciones. Rápidamente. Para que las gane un civil y entregarle el poder. Pero primero va a convocar una asamblea constituyente, para poder así promulgar una constitución y convocar elecciones. En esa asamblea constituyente, el presidente va a ser Víctor Raúl Haya de la Torre. Y le van a decir a Morales, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Morales Bermúdez? Porque Morales Bermúdez, como les dije, va a viajar hasta Trujillo a buscar a Haya de la Torre. Y sus correligionarios le van a decir, oye, Morales, ¿vas a buscar a Haya de la Torre? Si los apristas han matado a tu padre en el 39. ¿Y tú vas a buscar a Haya de la Torre? Claro, es que la principal fuerza política en ese tiempo, ¿cuál era? El APRA, o sea, los apristas. Fue la principal fuerza política. El APRA. ¿Qué le quedaba a Morales? Buscar a Haya de la Torre. Y Haya de la Torre va a ser presidente de la Asamblea Constituyente. Claro. Ahora, ¿qué se establecía en la Asamblea Constituyente? Por ejemplo, va a haber 100 constituyentes, ¿no? O personajes que le integran. El voto preferencial, la ciudadanía a los 18 años, el no voto para los analfabetos. Ahora, uno de los partidos que no va a integrar esta asamblea va a ser Acción Popular. Por diferencias políticas, no participa Acción Popular. Ahora, sí se promulga la Constitución del 79, pero no lo hace Haya de la Torre, sino lo hace otro aprista, ¿no? ¿Cómo se iba a llamar este aprista? Luis Alberto Sánchez, ¿no? Claro, Luis Alberto Sánchez. Él realmente sí promulga la Constitución del 79. Claro, aquí está, ¿no? Se promulga la Constitución de 1979. Ahora, ¿qué establecía esa Constitución? El voto a los analfabetos, gobierno presidencial de 5 años, segunda vuelta electoral, fortalecimiento del poder ejecutivo, 2 cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Ahora sí se convoca elecciones. ¿En qué año se convoca elecciones? 1980. Y en el año 1980 se van a presentar 2 candidatos, mira. Fernando Belaúnde, ¿con qué partido? Acción Popular. Y Armando Villanueva del Campo, ¿con qué partido? El APRA. Se convoca elecciones, como le digo, y las va a ganar 2 candidatos, ¿no? Fernando Belaúnde, de Acción Popular, y Armando Villanueva del Campo, del APRA. Al final pregunta, ¿quién gana las elecciones? Fernando Belaúnde Terry. Él gana las elecciones, pues. Ahora ya el problema no era que no tenía mayoría parlamentaria. Ya no. Ahora, ¿cuál fue el problema en su gobierno? Porque ahora él sí tenía mayoría. ¿Quién lo va a apoyar? El Partido Popular Cristiano. ¿Quién es su fundador? Luis Bedoya Reyes. O sea, ahora
Acción Popular ya tenía ya a un candidato apoyado, que es Partido Popular Cristiano. ¿Con qué personaje? El Luis Bedoya Reyes, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema va a ser el fenómeno del niño. En su gobierno se va a dar el fenómeno del niño. ¿Y qué trae el fenómeno del niño? Grandes desastres naturales, grandes sequías, grandes inundaciones. Y va a ser así que el gobierno de Belaúnde caiga el gobierno de Belaúnde. ¿Y quién va a llegar al poder? Un personaje que le va a cantar a todo el Perú. Va a desarrollar una campaña peruanista, ¿no? Él siempre cantaba: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. ¿Cómo se va a llamar ese personaje que siempre cantaba: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz? ¿Cómo se va a llamar ese personaje? Alan García, pues. Claro, Alan García, que va a tener una gran oratoria, una brillante oratoria, y que dejó a todos impresionados en su discurso inaugural. Ahora, Alan García no tenía plan de gobierno. Sí. O sea, él no sabía qué hacer cuando llegaba al poder. No tenía plan de gobierno. Llega al poder y no sabía qué hacer, pues. Era el único personaje que no tenía plan de gobierno en ese momento. Pero, ¿cómo gana las elecciones? Gracias a su oratorio. ¿No es cierto? Él es el presidente Alan García, ¿no? Que va a gobernar el 85 hasta el 90. Ahora, durante el gobierno de Belaúnde, tenemos a un personaje que está aquí, que llega a ser alcalde de Lima. ¿Cómo se va a llamar este personaje? Alfonso Barrantes Lindán. Ese va a ser muy conocido porque va a crear un programa hasta la actualidad. ¿Cómo se llama este programa? El programa del vaso de leche.